Hola queridos amigos. En una pequeña casa junto al río De y Huyen, criaban a su hija Maya, la única luz que iluminaba sus vidas. De un hombre que ha pasado por tantas dificultades, sigue trabajando incansablemente bajo la lluvia y el sol, con el único deseo de brindar a su esposa e hija un hogar lleno de estabilidad. Cada gota de sudor que cae al suelo es una promesa silenciosa. No permitiré que tú y nuestra hija sufran nunca más. Huyen, la mujer que se sacrifica en silencio, es el apoyo tierno en medio de las tormentas. Aunque sus manos están endurecidas por el trabajo, sus ojos siguen reflejando confianza y amor, como una pequeña lámpara que mantiene a la familia caliente en medio de la oscuridad de la vida. Maya crece entre risas y cuentos contados bajo la luz de una lámpara de aceite. Ella es la respiración de la felicidad, la razón por la que ellos superan cada día de lucha. Sin embargo, detrás de esa aparente calma, se ocultan desafíos inesperados, eventos que podrían hacer tambalear su pequeño hogar. Y es en esos momentos cuando el amor, la fe y el coraje de ellos serán puestos a prueba hasta el límite. La suave luz de la mañana atraviesa la ventana, calentando poco a poco el espacio tranquilo en la pequeña casa. De da vuelta en su sueño, oliendo el aroma de los huevos fritos y el café caliente. Escucha el suave sonido de la comida friéndose en la cocina, mezclado con las risas cristalinas de Huyen. Hoy ella se levantó más temprano de lo habitual, preparando una pequeña sorpresa de una cálida mañana antes de que ambos comiencen su día. En la vieja mesa de madera, Huyen ya había puesto el desayuno: huevos fritos humeantes, pan tostado crujiente y las rodajas de frutas frescas que a Maya le encantan cada mañana antes de ir a la escuela. Sale de la habitación con los ojos algo cansados, pero se sorprende al ver a Huyen sonriéndole una sonrisa suave, delicada como la luz del amanecer. «Te deseo un buen día», dice Huyen con voz suave pero cálida. De se sorprende y luego se ríe con una mirada llena de felicidad sencilla. No necesita nada más que este momento con Huyen y Maya en una mañana tranquila. Después del desayuno, los tres salen juntos. Maya les agita la mano y corre feliz hacia la escuela, sus pequeños pasos como si llevaran todos los sueños hermosos del mundo. De y Huyen la observan en silencio, tomados de la mano, con el corazón de ambos lleno de esperanza. Caminan por el callejón estrecho, pasando por las calles vacías de la mañana, donde el aire fresco y silencioso solo es interrumpido por el crujir de las hojas y el ruido lejano de los coches. De siente calor en su corazón. Aunque el camino que sigue tiene muchas dificultades, camina con determinación, sabiendo que cada paso es parte de la vida que está construyendo para su pequeña familia. Se despiden en la encrucijada donde De sigue su camino hacia la obra y Huyen regresa a casa para ocuparse de sus asuntos. De camina por las calles llenas de gente, con el corazón lleno de pensamientos. Piensa en los pequeños regalos que Maya siempre menciona, esas cosas que aún no ha podido comprarle, y se promete que algún día, cuando el trabajo esté más estable, lo hará. Pero hoy no necesita nada más que la paz de su familia. Sabe que todas las dificultades y luchas actuales son para construir un futuro más brillante. Y aunque no puede darle esos regalos materiales, aún los compensará con una vida estable, un futuro donde Maya podrá estudiar, crecer y vivir sin carencias, y una vida plena para Huyen, quien siempre ha estado a su lado, amándolo y acompañándolo a través de todas las pruebas. Los pasos de en la obra se vuelven cada vez más firmes, los primeros rayos de sol iluminan su espalda como si le dieran fuerza. Cada paso que da lleva esperanza no solo para él, sino también para Huyen y Maya, las dos personas que más ama. Y cuando mira hacia adelante, ve un futuro que se abre con dificultades pero lleno de oportunidades. De cree que mientras siga caminando, Huyen y Maya siempre tendrán un apoyo sólido en él. De trabaja incansablemente en la obra.
Las piedras pesadas, las enormes bolsas de arena, todo lo carga él con las manos sangrientas por los cortes y rasguños. El dolor de las heridas lo deja exhausto, pero se esfuerza por no quejarse sin emitir ni una sola palabra de dolor. Sabe que cada gota de sudor que cae no solo es esfuerzo, sino también una esperanza que pone en el futuro. Cuando el primer dinero llega a sus manos, una sensación de felicidad indescriptible inunda su corazón. No es solo una recompensa por los esfuerzos de hoy, sino una compensación por todas las dificultades que ha atravesado. Guarda cuidadosamente el dinero en su bolsillo con los ojos brillando de alegría y luego sale del sitio de trabajo con el corazón lleno de determinación. Al regresar a la pequeña casa, encuentra todo en silencio. Huyen aún no ha vuelto. Entra en la cocina y rápidamente prepara una comida sencilla pero reconfortante. La sopa caliente y algunos bocadillos ya están listos. Se sienta a esperar en silencio con la mente llena de pensamientos. Al escuchar los pasos familiares fuera de la puerta, se levanta de inmediato. Se limpia una gota de sudor de la frente y le ayuda a quitarse el pesado cesto de la espalda a Huyen. Los ojos de Huyen reflejan el cansancio, pero al verla, él sonríe cálidamente. «Ya he preparado la comida, ve a lavarte la cara y ven a comer», le dice con suavidad. Sus palabras amables hacen que Huyen sienta el amor y el profundo cuidado que él tiene por ella. Ambos se sientan juntos a la mesa bajo la luz amarilla de la lámpara que ilumina sus rostros familiares, creando una atmósfera tranquila y cálida. Mira a Huyen con una mirada llena de determinación y le dice: «Voy a preparar los papeles para que vayamos a registrarnos y casarnos». No es solo una palabra dicha, es una promesa, un compromiso sobre el futuro que quiere construir junto a ella. Sabe que aunque la vida sea difícil, continuará adelante porque no solo es amor lo que siente, sino también la responsabilidad que tiene con su pequeña familia. Sus palabras en ese momento no son simplemente una decisión, sino el comienzo de un nuevo camino. Esa noche en la pequeña cocina con la comida cálida sobre la mesa, el espacio está lleno de amor. Cada gesto de cada mirada de Huyen son prueba de un amor incondicional y de un esfuerzo continuo por construir un hogar completo, donde ambos siempre estarán juntos sin importar los desafíos que vengan. Maya regresa a casa después de un largo día de escuela, como una ola cálida que envuelve todo a su paso, llenando la pequeña casa de luz. La mochilita en su espalda parece cargar con todo un día de clases y recuerdos felices en la escuela. Tan pronto como cruza la puerta, el ladrido de Bibi suena como una alegre bienvenida, acompañando los pequeños pasos de Maya, creando una melodía alegre. La casa cobra vida, ya no es un lugar tranquilo, sino un espacio lleno de vida y amor. Maya corre hacia los brazos de Huyen. Sus manitas pequeñas la abrazan con fuerza. Su vocecita suena llena de cariño. «Hola mamá, hola tío». Huyen la mira con los ojos llenos de felicidad acariciándola. «Qué bien te comportas, Maya». Para Huyen, cada uno de estos momentos es un regalo precioso. Ver cómo su hija crece y se llena de amor. Maya sonríe con una luz radiante, sus ojos brillan como estrellas. Corre rápidamente dejando su mochila en la cama y se dirige hacia Bibi, acariciando al perro con una inocencia pura, jugando felizmente como si no existiera nada más allá de ese momento. Esa escena está llena de luz cálida y auténtica, como una pintura familiar perfecta, sin necesidad de palabras, pero que expresa todo el amor y la conexión. Está en un rincón de la casa, observando esa escena llena de calidez. No tiene prisa, no interrumpe, solo observa en silencio con el corazón lleno de emociones. Luego sale al exterior hacia el gallinero donde lo espera su trabajo diario. Cada paso que da parece más pesado, pero en su mente se siente en paz.
Revisa a cada una de las gallinas, asegurándose de que todo esté en orden como una forma de proteger a su familia. Cada paso firme, cada tarea pequeña, pero con una gran responsabilidad. En ese espacio, el canto de las gallinas, los ladridos de Viv y las risas de Maya se mezclan como una melodía tranquila, recordándole a Dee el hogar completo y feliz que ha construido. Cada gota de sudor que cae es una piedra en la construcción del futuro de Maya, de Huygens y de él mismo. Aunque sean tareas pequeñas del día a día para Dee, solo es todo amor, responsabilidad, sacrificio sin esperar nada a cambio. Ese momento de paz después de un día de trabajo es un recordatorio del esfuerzo constante del amor incondicional en cada familia. En su simplicidad esconde emociones profundas que tocan el corazón. Los pasos de las risas de Maya y el cuidado de Huygens, todo se fusiona en una historia de amor familiar maravillosa, llena de sinceridad y compartir una historia que todos anhelan tener.